Análisis del balotaje, análisis de probabilidad según resultados de las PASO versus octubre 2023. Hacemos una comparación y estimación de la probabilidad de que gane Massa o Milei en el 19 de noviembre del 2023, el día de las elecciones, el día del balotaje. Vamos a explicar de esta manera cuáles son los tres escenarios posibles y ustedes saquen sus propias conclusiones. Les habla la autora del análisis, Analía Álvarez, máster en investigación de mercados, medios y opinión pública. Comparando los resultados del mes de octubre con las elecciones de agosto, podemos decir que en agosto hubo un 69% de participación y en octubre un 77% de participación. Un 23% en octubre no ha ido a votar. Todavía no sabemos las causas, pero no fueron a votar. Del total del padrón. Comparando los resultados de ambas elecciones, tanto las PASO como en octubre, hay dos datos que llaman mucho la atención. El gran aumento de votantes hacia Sergio Massa, que crece un 50% respecto a agosto. Un poco más de 3 millones de votos, es decir, el 85% de los que se sumaron a votar en octubre, se inclinaron por Sergio Massa. Es decir, un poco más de 8 de cada 10. Es un dato que se dispara y que llama mucho la atención porque el resto de los candidatos, si bien suben, salvo Patricia Bullrich, que baja un 6%, el resto de los candidatos aumenta, pero no a un semejante porcentaje como Sergio Massa, lo que hace dudar de este número y este resultado en las elecciones, en donde sabemos por entrevistas en profundidad que he hecho particularmente entrevistas en profundidad a fiscales de mesa de distintos partidos, en donde han notado que se robaban o se llevaban boletas de Juntos por el Cambio. Esto hace pensar que el resultado de Bullrich, que baja 6,4% el nivel de votantes, en un contexto en donde a nivel general se sube y todos suben un porcentaje, aunque sea pequeño, el resto de los candidatos, Schiaretti se sube casi el doble, aunque teniendo menor peso en el total país, pero Schiaretti casi un 100% duplicó la cantidad de votantes en octubre. Y Breckman aumenta un 13%, Milei aumenta un 11%, y oh, qué raro, Patricia Bullrich baja 6,4%. A esto hay que hacerle una explicación, quizás, que todavía no se puede verificar porque no tenemos los datos cuantitativos de un muestreo probabilístico, pero sí podemos decir que con estos números podemos dudar e incluso casi certificar que hubo fraude electoral. En el siguiente gráfico se muestra que aquí tenemos los porcentajes extraídos sobre el total del padrón, que son algo más de 35 millones de votantes. Al menos eso es lo que está registrado en el padrón electoral. Algo que se excluye y no se tiene en cuenta para determinar el resultado real de las votaciones. ¿Por qué no conviene extraer los porcentajes sobre el total del padrón? Fácil, porque es una base mayor y por lo tanto los porcentajes de cada uno de los candidatos disminuye. Tenemos en rojo casi un 23%, o mejor dicho, casi un 25%, es el 23,4% sobre el padrón electoral que no fue a votar. No se presentó y no sabemos cuál es la causa. Es casi un cuarto del padrón. Un 27% lo obtiene Massa. ¿Se le puede considerar ganador con menos de un tercio del padrón? Pregunto, ¿por qué el 27% y no el 36,6% como dicen los medios? Porque el 36,6% que ves en los medios de televisión, por ejemplo, en los canales de televisión o en los diarios y revistas, es porque el cálculo del porcentaje se extrae sobre distintas bases. La base de 27% es sobre el total del padrón electoral, como se debería hacer, pero políticamente conveniente es extraerlo sobre los votos afirmativos,
¿Eso qué significa? Que se achica la base a 26 millones, por ende, Massa obtiene un 36,5 o un 36,6, como ustedes lo ven en televisión. Achican la base y solamente toman los votantes que votaron a una persona en particular. Dejan de lado los votos en blanco, los nulos, dejan de lado los impugnados y los que no fueron a votar, con lo cual los porcentajes para cada uno de los postulantes aumenta. El porcentaje, el valor relativo, aumenta, lo que no significa que aumente la cantidad de votantes. ¿Se entiende? Así es como, de alguna manera, sin mentirte, te engañan con los números. Ahora veamos, sigamos viendo el gráfico. ¿Cuánto tiene Milei? Un 22% de votos sobre el total del padrón. Casi empata con el que no fueron a votar del 23% y se lo considera en el balotaje. Aclaro que estos porcentajes fueron extraídos sobre 35.394.425 personas registradas en el padrón, según datos oficiales al día lunes luego de las elecciones. Le sigue Patricia Bullrich con el 17,7%, casi 18%, y 4 puntos porcentuales de diferencia con Milei, que obtiene el 22%. Con lo cual, fíjense que van a balotaje una persona que obtuvo del total del padrón, Milei un 22% y Massa un 27%. Pasamos al gráfico siguiente. En este gráfico lo que hacemos es extraer los porcentajes, fíjense cómo aumenta, sobre una base diferente. Se calculan los porcentajes sobre la participación de las elecciones y los que fueron a votar. Es decir, aquellos que se presentaron a poner el sobre en la urna, ya sea los que votaron a una persona en particular, y también hice la suma del 3% de los votos blancos, nulos e impugnados. Entonces, tenemos los siguientes porcentajes, es decir, valores relativos. En este escenario, lo que podemos ver es que Massa obtiene un 35,6%. ¿Se dan cuenta? Que con cambiar la base de 27 millones de votantes que fueron a poner el sobre en la urna, y acá estoy incluyendo al 3% que votó en blanco e impugnó su voto, o los votos nulos también están incluidos. Si no, me daría un 36% de Massa. Me da 35,6. Milei, 29,1, casi 30%. Bullrich, 23%. Schiaretti, 7% y un 3% Bregman, más el 3% de los que votaron en blanco, nulo o impugnó su voto. En total, la base sobre la cual calculo el resultado es de 27.100.675, que son los que participaron de la votación. Tengan en cuenta que cuando se extraen los porcentajes reales que después salen estos ganadores, o no, en el caso del balotaje, van a tener en cuenta únicamente a los que votaron a una persona, ya sea a Milei o a Massa. Si votaste en blanco, votaste nulo, anulaste tu voto, impugnaste o no fuiste a votar, no vas a ser contabilizado en el porcentaje real final. ¿Qué pasaría en el balotaje? Tenemos 3 escenarios, vamos al número 1. Suponiendo y calculando los votos afirmativos de octubre, sobre una base de 26.291.718 votantes, y si el panorama se da igual, en donde hay un 23% que no va a votar y un 3% que vota en blanco, que están impugnados, son votos nulos, si se da el mismo panorama, ¿sí?, el mismo escenario, y si todos los votantes de Schiaretti y de Bregman se van a Sergio Massa, gana Milei siempre y cuando los votos de Bullrich, el 100% de votos de Bullrich, vayan a Milei. Gana Milei con un 54%. Este sería el primer escenario, siempre y cuando se dé la misma participación de octubre. Aplicando la ley de probabilidad en el escenario 2,
Si la mitad de los votantes de Schiaretti y Bregman se reparten de manera igual entre Massa y Milei, Milei ganaría por el 59% de los votantes. Es decir, si se diera un escenario similar o igual al de octubre en noviembre, es decir, que los votos de Massa que fueron en octubre para Massa se quedan con Massa y los votos de Bullrich y de Milei se quedan con Milei, entonces los votos de Schiaretti y de Bregman, mitad se van a Massa y mitad a Milei, como lo dice la teoría de probabilidad, ganaría Milei con el 59%. Ese sería el escenario número 2, aunque un poco menos probable. ¿Qué pasaría en el tercer escenario? Y es lo más probable y políticamente conveniente. Según la campaña estratégica que está llevando a cabo Sergio Massa y Milei, si el 30% de Bullrich se recuesta hacia Massa, los votantes de Bullrich, el 30%, un tercio de Bullrich se va hacia Massa, si el 50% de Schiaretti se va hacia Massa y el 100% de Bregman se va hacia Massa, hay un empate porque Milei obtendría el 50,1%, que es lo mismo decir un 50%, y Massa obtendría el 49,9%, que es lo mismo decir 50%. En estadística, esto es un empate técnico y políticamente conveniente. ¿Por qué? Porque es una excelente estrategia política para manipular los datos, el resultado final, sin poderlo comprobar. Es decir, pueden ponerle 2 puntos más porcentuales tanto a uno como a otro, es decir, tanto a Milei como a Massa. ¿Y vos te vas a dar cuenta? No. ¿Quién maneja estos resultados? ¿Te pusiste a investigar quiénes dominan estas fichas de ajedrez? Puedes hacer ganar o pueden hacer ganar desde arriba al que mejor negocie con los que dominan el mundo. ¿Te pusiste a investigar? Investígalo.